Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es un tutorial referido a la tabla periódica, ¿sí? Como ya sabemos, la tabla periódica fue creada por el hombre, por científicos. Lo hicieron con la idea de poder reunir todos esos elementos que iban encontrando en la naturaleza para que no queden desordenados, de alguna manera poder volcarlos a una tabla. Sucedieron muchas ideas hasta que uno de los creadores más importantes, de los cuales vamos a basarnos luego en la tabla periódica actual, es la invención que realizó Dmitri Mendeleev. En la mayoría de las tablas periódicas, en la parte de atrás, suele haber una reseña, a veces histórica, sobre este científico, pero sabemos que no fue el único que dio sus aportes, ¿sí? Siempre suelen haber otras ideas de otros científicos hasta llegar a una que sea la más establecida o aceptada por la comunidad científica. Sabemos que día a día, como la ciencia es dinámica, se van ampliando los conocimientos y se van descubriendo nuevos elementos. Y también sabemos que hay elementos que no son naturales, sino que son artificiales porque son elaborados por el hombre. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan entender más o menos cómo está diagramada, además de tener el aporte de la teoría que ustedes van a leer, ¿sí?, en los PDFs, también poder entender, ¿sí?, la lectura de cómo se encuentra cada elemento de la tabla ordenado, ¿sí?, y qué características encontramos en los elementos, ¿sí? Bien, como bien les decía, no todos los elementos son iguales, todos tienen características diferentes. Vamos a tener grupos de metales, grupos de no metales, gases, ¿sí? Vamos a encontrarnos con metales alcalinos, metales alcalino-térreos. Todas estas explicaciones que yo estoy mencionando están bien detalladas y explicadas en la teoría que ustedes deberán leer para realizar las actividades. Pero más que nada les quiero mostrar que esta es la tabla periódica, sí, es la más actualizada, y nosotros tenemos que tener en cuenta el orden en sentido del grupo y del periodo, ¿sí?, que son dos conceptos distintos. Vamos a tener todos estos elementos, como por ejemplo, para que ustedes ubiquen, y esto lo tienen, vuelvo a decirlo, lo tienen en el material de estudio. Tenemos metales de este lado, ¿sí?, el lado izquierdo. Estos son los metales alcalinos, alcalino-térreos. Todos estos en el medio son elementos de transición, que son metales también. Luego vamos a ver cómo, transitando hacia la derecha, esos metales empiezan a perder características de metales y vamos a tener metales pobres, aquellos que tienen y no tienen características de metales. Metaloides, si están todos marcados en la tabla periódica, esto es general, en todas las tablas encontramos algo similar. Luego los no metales, que incluyen el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, bueno, están también coloreados, no metales específicos. Y luego otros no metales, pero denominados gases nobles, inertes o raros, que son estos que se encuentran en el extremo, ¿sí? Yo estoy haciendo una indicación de arriba hacia abajo, en forma vertical, en este momento. Recién fui transitando en forma horizontal sobre la tabla periódica, para encontrar los diversos grupos. Porque estos elementos son clasificados, todos según propiedades físicas, propiedades químicas, según la configuración de sus electrones, ¿sí?, según el estado también en que se encuentran, en estado sólido, líquido, gaseoso. Hay muchísimas características que podemos nosotros observar en la lectura de una tabla periódica. Pero si yo miro solamente la tabla, observo, busco un elemento y no sé cómo interpretar esas características, me va a llevar a que no la comprenda, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan comprender lo mínimo, ¿sí?, que se ve en segundo año acerca de tabla periódica. Ahora bien, vamos a basarnos en las características químicas en este momento para explicar, ¿sí? Por lo general todas las tablas tienen un ejemplo, en este caso toma al elemento carbono, como podemos observar. Y de ese elemento carbono vamos a encontrar los puntos, ¿sí?, con determinadas características que después las podemos hallar en todos los demás elementos. Bien, para ello vamos a representar ese elemento carbono como está configurado en la tabla.
vamos a tener una letra que es el símbolo químico, ¿sí? Y el nombre, que es el carbono en este caso. Y si yo me pregunto, ¿y a qué viene el nombre del elemento? Bueno, tenemos historia acerca de eso también. Los elementos y sus nombres son inventados también por el hombre y tenemos que entender que a veces tienen que ver ese nombre del derivado del país en donde se encuentra. Así encontramos, por ejemplo, el francio, ¿sí? Que es un metal, que lo han descubierto en Francia. También encontramos el germanio, que está descubierto en Alemania. El radio, que es un elemento radiactivo, que fue el que se descubrió en el momento que se descubre lo que es la radiactividad. Entonces, tiene un significado ese nombre. En este caso, el carbono, le pusieron ese nombre, carbono. Vamos a encontrarnos con dos números importantes. Uno es el número atómico, que es el que está en negrita y por lo general está arriba y hacia el lado izquierdo. Este es el número atómico, ¿sí? Que suele representarse ese número atómico con una letra que es la Z. Cuando yo hablo de Z estoy hablando de número atómico, ¿sí? Ese número atómico lo que me va a indicar especialmente es la cantidad de protones totales que tiene un elemento. En este caso el elemento carbono. Entonces podemos decir que el elemento carbono tiene 6 protones, ¿de acuerdo? Pero siempre las cargas positivas, como venimos hablando en las teorías anteriores, siempre son equivalentes a las cargas negativas. Por lo tanto, también voy a tener 6 electrones, ¿sí? El número atómico entonces se representa con la letra Z. Por otra parte, vamos a tener otro número que es decimal, que es un número con coma, que suele aparecer debajo del nombre de ese elemento. En este caso, 12,0115 es el número de masa, ¿sí? Número de masa. ¿De qué elemento? ¿De cualquier elemento? No, del elemento carbono. Todos estos datos yo los estoy extrayendo de la tabla periódica. Los números de masa se simbolizan con la letra A. Es decir, si en una consigna se me pregunta ¿cuál es A del carbono? Yo voy a decir que es 12,0115. Como sabemos, en las matemáticas se suele redondear el número. Luego de la coma, ¿sí? Si el número que viene luego de la coma es un 5 o mayor a 5, el número entero suele redondearse para arriba. Como acá tenemos 12,0, ¿sí? No es ni un 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, es 0, ¿sí? Pero hasta 5, ese número que está acá adelante va a seguir siendo 12. Por lo tanto, si yo lo redondeo, voy a decir que es el número de masa es 12. Y voy a decir que el número atómico es 6. ¿Sí? Yo estoy escribiendo al lado de las características para poder desglosar, digamos, lo que está configurado acá en el carbono. Cómo pueden estar todas las demás configuraciones en todos los demás elementos. Y tenemos por debajo, por lo general, esta es la posición de las tablas periódicas comunes que utilizamos, las tablas periódicas escolares. Vamos a tener números seguidos de un guión, ¿sí? Y en este caso es de 2-4. ¿Qué me está queriendo decir? Esto es la configuración, ¿sí? De electrones. De electrones, la configuración en cuanto a la distribución. ¿Cómo están distribuidos esos electrones que tiene el carbono? Dijimos que tiene 6 electrones. ¿Cómo están distribuidos según el modelo de Bohr? Recuerden que el modelo atómico que vamos a utilizar en segundo año es el modelo que descubre y que es el más aceptado y el más coincidente, el modelo atómico de Niels Bohr. Entonces, a partir de esta cantidad de protones que es igual a la de electrones, yo sé que tengo 6. ¿Y cómo están distribuidos? 2 y 4. Si yo tendría que representar a este elemento, según el modelo de Bohr, diría que tenemos un núcleo, ¿sí? Con 6 protones y que las órbitas en las cuales
rodean a ese núcleo, en donde se van a encontrar esos electrones en las órbitas, vamos a tener dos órbitas. ¿Por qué digo que tengo dos? Porque tenemos 2 electrones en la primera y 4 en la segunda. Hay 2 posiciones. 1 y 2. 2 electrones y 4 electrones. La suma de esto me da 6 electrones, ¿sí? O sea, 2 electrones y 4. Bien. Ahora, ¿qué partícula me está faltando? Los neutrones. Que bien ustedes lo descubrieron en el trabajo teórico que hicieron anteriormente, que decíamos que los neutrones fueron descubiertos como cargas neutras por Chadwick, ¿sí? Y esos neutrones, que son los que me faltan, que son los que no sé, se van a obtener de una cuenta muy fácil, es una resta, que siempre se hace, ¿sí? Siempre se hace el cálculo de neutrones A menos Z es igual a neutrones. ¿Qué quiere decir A menos Z? A equivale a 12, o sea, al número de masa. Y Z equivale al número atómico. Por lo tanto, yo voy a tener 12 menos 6 es igual a neutrones. Y 12 menos 6 es 6. ¿Sí? Quedó un poquito bajo, pero la idea es que ustedes entiendan. Siempre que debo calcular neutrones, el cálculo que hay que hacer es A menos Z. Número de masa menos número atómico. Y ese número de masa, que está en la tabla periódica en forma decimal, lo debo redondear como hicimos acá. ¿Sí? Acá está 12, el número de masa. Y acá está el número atómico, ¿sí? Esto es algo muy sencillo, de lo cual ustedes van a tener que aplicar en los elementos que se les vaya brindando en los ejercicios para poder resolver y poder hacer el esquema, ¿sí?, en la representación según el modelo de Bohr. ¿Qué nos faltó acá entonces? Los 6 neutrones que calculamos, ¿sí? Entonces acá ya me quedaría la representación del modelo de Niels Bohr. ¿De cualquier elemento? No. En este caso estamos representando el átomo de carbono, ¿sí? Y acá estaría los datos brindados dentro de la tabla periódica y a partir de estos datos yo puedo representar según este modelo. En tercero se ven otros modelos y bueno, la ciencia es dinámica, como les decía, y siempre vamos a ir cambiando de modelos para poder representar un fenómeno